El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otro que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte, trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, dice el Señor. Hermanos, ya escuchamos en la primera lectura del profeta Isaías que anunciaba que el Mesías iba a ser maltratado. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayudó. Fíjense, esto fue escrito siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Jesús se va a cumplir eso. Por eso le dice a sus apóstoles que Él tiene que ir a Jerusalén a padecer, a sufrir, a morir, pero que va a resucitar al tercer día. Es decir, en Jesús se van a cumplir las Escrituras. Él que es el Mesías. Y los apóstoles, empezando por Pedro, pues como que no entendían ese mesianismo, porque ellos esperaban un mesianismo como muy humano, un mesianismo que los iba a venir a liberar del imperio romano, un Mesías que los iba a liberar de la opresión, etc. Pero Jesús vino a liberarnos del verdadero mal que se llama pecado. Es el verdadero mal. El verdadero mal no es ni la enfermedad, ni la escasez de medios, ni la misma muerte. El verdadero mal se llama pecado. ¿Por qué? Porque no acaba todo con la muerte. Habrá resurrección. Por eso, en la segunda lectura, se nos habla de la fe del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno decir tengo fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Este es un punto muy interesante, ¿Acaso puede salvarnos una fe que no va acompañado de obras? Es una pregunta interesante, porque hay gente que dice: yo soy católico, pero de palabra. Soy católico de nombre, pero no practico. Ah, caray, ¿cómo está la cosa?
Es como si tú dices que eres estudiante pero no estudias. Soy torero pero pues no lo practico. Soy deportista pero no hago deporte. Pues es raro. Una fe sin obras es una fe muerta. Y esa fe no salva. Hay que decirlo claro. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Si nuestra fe no va acompañada con un estilo de vida, mal asunto. O sea, la fe no es como un escapulario que yo me pongo cuando entro a la iglesia y cuando salgo de la iglesia. Hay personas que dicen, es que mi fe no tiene que ver nada con mi trabajo. ¿Cómo que no tiene nada que ver con tu trabajo? Tiene todo que ver, ¿por qué? Porque tu fe debe de informar tu familia, tu trabajo, tu manera de divertirte. Por ejemplo, llegó una persona con un médico, a propósito ahorita con lo del aborto, ¿verdad? Que ahorita nuestros magistrados y todo eso, muy preocupados de la mujer, y en vez de que vean leyes como proteger a la mujer, en vez de cerrar las guarderías, pues hacen falta guarderías. O sea, en vez de estar buscando leyes para proteger a la mujer, lo más fácil es el aborto. Lo más fácil. Y ya creen que con eso ya solucionaron todo. El aborto es un asesinato por el lado que se quiera ver. Y eso no es de fe. Véanlo desde el punto de vista científico, que la vida empieza desde el inicio de la fecundación. Y esto no es de fe. Esto científicamente se puede probar. Que desde el momento de que los dos gametos se unen, desde el momento de la fecundación, ahí ya hay nueva vida. Lo único que necesita ese nuevo ser es alimento y el hábitat, el vientre de la mujer. Vean cómo cuando uno tiene miedo de niño, por ejemplo, ¿con quién corre cuando uno tiene miedo? ¿Con quién? ¿Con el papá o con la mamá? ¿Con la mamá? Incluso nos sale así como muy natural, ¿no? Cuando tenemos miedo, gritamos a la mamá. Curiosamente, queremos correr a la casa cuando tenemos miedo, ir a la casa, sentirnos seguros en casa, y de manera especial buscamos a la mamá. Pero vean cómo una cultura de la muerte lleva a pensar que la vida es una amenaza. De hecho, curiosamente, o sea, los que ahorita están legislando contra la vida, pues también nacieron. Gracias a que les dieron la oportunidad de nacer, ahorita pues son legisladores. Ahorita son legisladores. Si dicen que ya somos muchos, bueno, pues vamos a empezar matándolos a ellos. Pues sí, si ya somos muchos, pues dale chance de vivir a otros, ¿verdad? Así le decía una persona anciana, no, ya somos muchos. Y dice, muy bien, pues vamos a empezar con ustedes. Pero bueno, la vida empieza desde la fecundación. Desde ahí ya está toda la información genética de la persona, la información del color de su piel, del color de sus ojos, su confección, ya está toda la información genética desde ahí. No se añade nada más. Eso es científico, ¿eh? Esto no es de fe. Pues bien, una persona que dice ser católica, yo les pregunto, según estadísticas del INEGI, en nuestro país, ¿cómo qué porcentaje será católico? ¿Qué porcentaje será católico? Pues 80 o a lo mejor 75%. Vámonos más abajo, al 70%. Habría que preguntarse, ¿esos que están legislando realmente estarán representando a una nación católica, mayoritariamente católica? Pues me temo que no. Entonces, ¿cómo es posible que se aprueben este tipo de leyes? Eso es un asesinato, ¿eh? Les decía, cuando uno tiene miedo, corre a la casa, el lugar más seguro, y de manera especial con la mamá. Pero ahora resulta de que el lugar más inseguro es la mamá y el vientre materno. O sea, una sociedad, una mamá que es capaz de matar a sus hijos, explíquenme. Por un lado se quiere que no haya violencia, que haya paz, que haya armonía. Pero si estás dando permiso a los papás que maten a sus hijos, al rato no te extrañes
de la siguiente ley de darle permiso a los hijos que maten ¿a quién? A los papás para quedarse con la herencia, ¿eh? Y esa es la ley de la eutanasia. El mal acaba devorándose a sí mismo. El mal acaba devorándose a sí mismo. Por ejemplo, cuando hace meses de que por ahí había una persona que secuestraba como a las mujeres, después de maltratarlas, las hacía pedacitos. Y no, pues, en las noticias, ¿verdad? El monstruo de no sé dónde está matando a las mujercitas y pues bueno, pues hubo gran revuelta, agarraron a esta persona. Cabría la pregunta: un aborto, ¿cómo sacan al niño? En pedacitos. ¿Y ese no es asesinato? Feminicidio. A ver, ok, vamos por el feminicidio. ¿El aborto únicamente se practica cuando son varoncitos, cuando son hombres? ¿O también abortarán a mujeres? También a mujeres. Y ahí ya no es feminicidio. Vean cómo la cultura de la muerte son sagaces y astutos para presentar el mal con apariencia de bien. Entonces, una fe que no va acompañada de obras, esa fe no salva. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Una señora fue con un doctor, iba con su hijo de 8 años, y le dice esta señora al doctor: doctor, estoy embarazada y nada más quiero un hijo y no quiero poner en riesgo mi salud. Así que, como nada más quiero un hijo y no quiero poner en riesgo mi salud, quiero que me practique un aborto. Y el médico se le quedó viendo y le dice: señora, nada más quiere un hijo, ¿verdad? Sí. ¿Y no quiere poner en riesgo su salud? Sí. Ok. ¿Qué le parece si vamos matando al de 8 años? Le dice la señora: ¿qué le pasa, doctor, si no soy una asesina? Dice: ¿y cuál es la diferencia entre matar a uno de 8 años y uno de meses? ¿Cuál es la diferencia? Dice: porque si yo le practico el aborto, pongo en riesgo su salud. Hay cosas que no dicen los medios de comunicación, pero una persona que aborta pone en riesgo su vida. Puede quedar estéril y puede perder la vida. No es como dicen que al otro día todo será de color de rosa. Desde el punto de vista físico hay daños. Ya no entramos desde el punto de vista psicológico y espiritual. Yo se los digo como sacerdote penitenciario que estuve en la catedral varios años, y todo el daño que les hacen a las mujeres cuando abortan. Gente que ya tiene 60, 70, 80 años y dice: padre, por favor, dígale a la gente todo el daño que nos produce esto del abortar. Yo aborté cuando era jovencita y ahorita a mis 50, 60, 70 años no me puedo borrar de la mente ese sentido de culpa. Así es. O sea, ¿cómo vas a engañar a Dios? ¿Cómo vamos a engañar a Dios? El dueño de la vida es Dios. Nosotros no somos dueños de la vida. El presidente, los legisladores no son dueños de la vida. El dueño de la vida es Dios. Ahorita, por ejemplo, ante la pandemia, cantidad de gente muriéndose. Y ahorita queriendo meter la ley para que los médicos no tengan objeción de conciencia. Es decir, no quieren médicos, lo que quieren son sicarios. Por favor. O sea, la persona, un médico, de hecho un médico hace lo que se llama de Hipócrates, el juramento de Hipócrates. Entren ustedes ahí en internet. El juramento de Hipócrates habla de que un médico no va a poner su ciencia al servicio del aborto. Léanlo, ahí está muy clarito. Es para salvar vidas, no para matar. Y eso es el aborto. Por más que se quiera dorar la píldora.
Y por eso les digo, una mujer que es capaz de eso, pues ya de qué nos extrañamos de que haya pues otros desórdenes. Por eso nuestra fe debe estar acompañada de obras. Lo que nos dice el Señor es que si queremos salvarnos, a nadie obliga, eso hay que decirlo. La doctrina de la Iglesia Católica a nadie obliga. Es para los católicos practicantes. A nadie obliga. No es una imposición, no. Simplemente te muestra cuál es el camino para llegar al cielo. Es eso. Y si te dice, la Iglesia como madre corrige, como maestra enseña. Porque si alguien es experta en humanidad, es la Iglesia. Tiene más de 2000 años de experiencia. Así que la Iglesia no se deja llevar por modas. Vean, ahorita ante la pandemia, pues mucha gente está muriendo. O sea, en vez de que se anden buscando médicos para que salven vidas, ahorita vamos a buscar médicos para que maten niños. Por favor, lo que necesitamos es cultura de la vida, protección de la mujer, pero verdadera protección. Pidámosle, por eso, hermanos, al Señor que nos ayude a tener una cultura de la vida, porque el reino de Dios es un reino de vida. Hay una película que les recomiendo que se llama, es sobre la Virgen María, apariciones de la Virgen María, y viene una del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, un médico que en Estados Unidos se dedicaba a practicar abortos. Él ni siquiera era católico. Vino aquí a la Basílica de Guadalupe de turismo, así como lo llevaban a las pirámides, pues un punto de visita era ahí la basílica. Y fue. Estando dentro de la basílica, tuvo un encuentro con la Virgen. Le habló por su nombre y le dijo: fulanito, ¿por qué me estás haciendo tanto daño? ¿Por qué estás matando tantos niños? Esta persona, a partir de ese momento, vino su conversión. Fue cuando él se dio cuenta de que estaba utilizando sus conocimientos para matar niños. La Virgen le dijo, ¿por qué me estás haciendo tanto daño? ¿Por qué me estás haciendo tanto daño? Estás matando muchos niños. Vino su conversión de este médico, regresando a su país, renunció de su trabajo, hay que decirlo. Una de las industrias que más dinero deja es la industria del aborto, cuestión económica. Entonces, después de que ahí ganaba mucho dinero en esa industria del aborto, renunció a ese trabajo, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se condena? Renunció a ese trabajo y ahora trabaja en una clínica para ayudar a las jovencitas a tener sus hijos. Cultura de la vida. Fe y obras. Nuestra fe debe ir acompañada de obras. La fe, si no va acompañada de obras, esa fe no nos salva. La fe que nos va a salvar es que pongamos en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Insisto, la Iglesia propone, a nadie obliga. Por eso, si yo soy coherente con mi fe, pues debo de esforzarme a que haya lo que se llama unidad de vida. Mi fe debe de informar mi trabajo, mi fe debe de informar mi familia, mi fe debe informar mi manera de divertirme, mi manera de convivir con mis amigos. Esa es la fe que necesitamos. ¿Qué es lo más importante en la vida? Ganar el cielo. ¿Qué es lo más importante en la vida? Salvarse. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque todo aquí en la tierra se va a terminar, todo se acaba. Estar en un poder se acaba, la salud se acaba. Estamos de paso. ¿Qué es lo importante? Que en el tiempo que Dios nos permita vivir, alcancemos la salvación. Eso es lo más importante. Tienes recursos, utilízalos para hacer el bien. Oiga, por ejemplo, tanta gente que está damnificada, que de hecho es uno de los avisos que voy a dar al rato. Pues nuestra fe también debe demostrarse en eso, de ayudar a gente que ahorita está padeciendo por las inundaciones, que se han quedado sin casa, pues prácticamente únicamente tienen lo que traen puesto, porque han tenido que dejar sus casas, han tenido que desalojar pueblos, porque hay desbordamiento de ríos, por ejemplo en Tula, y aquí muy cerquita en
Ecatepec también ahí, pues también ahí hay hubo unas, pues ahí que el cerro se cayeron algunas casas. En fin, la fe debe traducirse en eso, en poner en práctica lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. No es únicamente quedarse con ideas bonitas, sentimientos bonitos. Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. No basta con buenas intenciones. Hay que tener obras concretas. Por eso dice el apóstol Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te mostraré mi fe. Muéstrame tu fe sin obras. La fe se demuestra a través de obras concretas. A través de nuestra fe debe de informar toda nuestra actividad. Es lo que se llama unidad de vida entre lo que creo, pienso y hago. Unidad de vida. Y esto da fuerza. Eso da fuerza a una persona que es coherente con lo que dice, que es coherente con su palabra. ¿Por qué la palabra de Jesús tenía tanta fuerza? Y decían: este habla con autoridad. Porque lo que predicaba lo vivía. Primero hacía y después predicaba. Esa era la fuerza de Jesús. Los primeros cristianos, ¿por qué contagiaban a la gente a quererse convertir al catolicismo? Y vaya que convertirse al catolicismo en el siglo I era un acto heroico. ¿Por qué? Porque muchos de ellos podían morir mártires en el circo romano. Cuando alguien se convertía al cristianismo, era prácticamente firmar su sentencia de muerte. Era un heroísmo convertirse al cristianismo. Pero aquella gente que se convertía al cristianismo, de hecho por eso lo detectaban, porque cambiaba su estilo de vida. Si antes acostumbraba a ir a espectáculos inmorales, qué sé yo, al circo romano, ya no iban a ese tipo de espectáculos. Si alguien trabajaba, qué sé yo, en una fábrica de ídolos, se salía de ese trabajo. Es decir, ya no hacía cosas que iban en contra de su fe. Ahí está. La fe se demuestra con obras. Y por eso la gente, al ver cómo los cristianos se ayudaban, se querían, se protegían, decían: véanlos cómo se aman. Y así la gente se convertía al cristianismo porque atraía ese estilo de vida. Fe con obras, estilo de vida. Es decir, hay que cristalizar el evangelio. De hecho, el evangelio que mucha gente que va a leer no es lo que está escrito en la Biblia, sino el estilo de vida que reflejamos aquellos que decimos ser seguidores de Cristo. Así que, hermanos, el árbol se conoce por sus frutos. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Nuestros frutos hablan de que somos un árbol bueno? La boca habla de la abundancia del corazón. Por eso, pidámosle al Señor, hermanos, pues que nos ayude a que tengamos unidad de vida, a que pongamos en práctica nuestra fe, que nuestra fe informe todas nuestras actividades. Porque una fe que no va acompañada de obras, pues esa fe no nos ayuda para ir al cielo. ¿Queremos ir al cielo? Pongamos en práctica nuestra fe. Ya lo dice San Agustín. El que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. ¿Qué es lo que se necesita para salvarse? Quererse salvar. Y quererse salvar implica fe, sí, pero acompañada de obras concretas. De hecho, es lo que nos va a acompañar en ese encuentro que todos vamos a tener con Dios. Nuestras obras, buenas o malas. Lo único que va a hacer el Señor al final de los tiempos es separar a los buenos de los malos. Pero nosotros decidimos, a través de los actos concretos de cada día, ser buenos o ser malos. Así como una persona se hace impuntual llegando tarde un día, otro día y otro día, una persona se hace puntual llegando un día, otro día a la hora. Se hace puntual. Una persona se hace honrada respetando las cosas de los demás un día, otro día y otro día. Vean cómo los actos van definiendo nuestra personalidad. Una persona que hace mal un día, otro día y otro día, vean cómo esa persona se hace mala. Así que nosotros somos libres
de poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Lo cierto es que seguimos las enseñanzas de Jesús, ya nos da la felicidad eso en esta vida y en la otra. Fíjense, si lo queremos ver desde ese punto de vista, la iglesia no va a experimentar contigo. La iglesia tiene 2000 años de experiencia y te muestra un camino de felicidad. Pero no solamente la felicidad después de la muerte, no, la felicidad ya en esta vida, porque de hecho el camino al cielo ya es un cielo aquí en la tierra. Así que, hermanos, poner en práctica nuestra fe no nos lleva a estar tristes, no nos va a llevar a estar ahí todos frustrados, no, todo lo contrario. Es camino seguro de realización, es camino seguro de ser muy humano. Porque no se puede ser plenamente humano si no se es plenamente cristiano. Porque quien busca ser humano a lo puramente humano acaba siendo el más inhumano. Por eso aquellas sociedades que le han apostado a la cultura de la muerte ya tocaron fondo y ya vienen de regreso. Se llenaron de gente mayor y ahora resulta que están premiando a los matrimonios. Matrimonio obviamente hombre-mujer. Le dicen, por favor, tienes hijos, tengan hijos. Y si tienes 2 hijos ya eres considerado familia numerosa y te doy apoyos. Ya se dieron cuenta que la cultura de la muerte, el mal acaba devorándose a sí mismo. Se quedaron sin gente. Los musulmanes tienen una media de 8 hijos. Los europeos tienen una media de 1 hijo, 1.3. Entonces, no va a haber necesidad de guerra. Simplemente por nacimiento o muerte, ¿quién va a ser más en 20, 30 años? Entonces, está muy claro el camino. El mal acaba devorándose a sí mismo. El reino de Dios es un reino de vida, de amor, de paz, de gracia, de santidad. Por eso cuando nosotros trabajamos por la vida, por la verdad, por la gracia, por la santidad, por el amor, por la paz, estamos trabajando por el reino de Dios. Pues pidamos al Señor para que seamos promotores del reino de Dios, promoviendo la cultura de la vida desde su inicio hasta su fin natural. Que así sea.